Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de The Family Business School. El día de hoy tenemos este conversatorio que hemos denominado de empresario a empresario, cómo enfrentar la crisis financiera. Y conversaremos con Patricia Vidal, ya les contaré de ella en unos minutos. La idea es hacer esto bastante interactivo, entonces no solamente tenemos la estructura propia, donde Patricia contará un poco la historia de la familia empresaria y de la empresa, sino sobre todo tendremos un espacio para preguntas y respuestas, antes de hacer el cierre con las lecciones y las conclusiones. Entonces ahora aprovecho y presento a Patricia, que es socia fundadora además de la Family Business School. Patricia ha sido la gerente general de MBC, la empresa familiar donde desempeñó diversos cargos, y además fue la responsable de la transferencia generacional y la profesionalización de la empresa. Patricia es docente de la Universidad del Pacífico y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además es licenciada en Administración y magíster por la Universidad del Pacífico. Tiene estudios de posgrado en el IS Business School, University of Navarra, en Colorado University School of Mines, en el PAT de la Universidad de Piura, en Genes, y además es coach certificada. Así que sin más, aprovecho y agradezco a Patricia por estar aquí con nosotros. Y, y comienzo este conversatorio con esta fotografía. Esta fotografía que muy amablemente la familia Vidal me ha compartido, donde aparece el ingeniero Miro Vidal, el fundador de la empresa. Patricia, me gustaría que me cuentes un poco sobre esta foto, sobre la empresa, sobre Claro. la familia. Bueno, sí, gracias. Primero, Cita, pero esa foto trae muchos recuerdos. Fue en el 2005 que la tomamos y fue cuando se vendió este equipo con el cual la empresa comenzó, ¿no? Bueno, la historia familiar sobre el comienzo de MBC se inicia cuando se va mis papis a la Feria del Pacífico a tomar unos vinitos, a visitar un stand de un amigo de mi papi que estaba en ese momento promocionando unos equipos alemanes. Y bueno, ellos fueron, estuvieron ahí conversando, y en la conversación el amigo le empezó a convencer a mi papá de por qué no se metía a este negocio, ¿no? Porque no se metía a alquilar estos equipos de minería subterránea. Y luego de tanta conversa, terminó convenciéndolo. Y bueno, en verdad había muchas facilidades, ¿no? O sea, era estos equipos que en total era casi como $500,000, creo, lo que valían. Le podían dar la facilidad, primero, sin cuota inicial, segundo, 6 meses de periodo de gracia. Y bueno, así comenzó la empresa, ¿no? Dos parejas que fueron a tomar unos vinos, a conversar con un amigo, y de pronto con hijos, todos los cuatro en colegio, salieron con una deuda de 500,000 y con muchas ganas de emprender, ¿no? De muchas ganas de comenzar este trayecto que es como nace MBC. Es verdad. Y aquí justo hemos tratado de armar una línea de tiempo, y me gustaría que me cuentes un poco sobre esta evolución que ha tenido la familia Ok. en todos estos años. Sí, exactamente. Ahí hemos tratado de hacer una presentación tanto familia como empresa, ¿no? Creo que lo dividimos nosotros en 3 etapas. Tenemos una primera etapa, que es una etapa en la cual mi papá está solo en la empresa. Si bien algunos hermanos entraron a apoyarlo en, bueno, puntualmente algunas temporadas, realmente toda esta etapa él estuvo digamos, casi solo, ¿no? Acompañada de mi mamá, no en la empresa, pero sí acompañándolo, apoyándolo. Yo lo llamo la etapa del emprendedor, la etapa en la cual él comienza el negocio, principalmente se dedica a lo que es alquiler de equipo pesado para minería. Ese es el fuerte y ese es el negocio, ¿no? De ahí, en el 2006, yo entro a apoyarlo. Inicialmente iba a ser un apoyo temporal y finalmente me terminé quedando en la empresa y fui la responsable de transferencia generacional. Y en ese periodo de 2006 a 2014 lo que tuvimos fue una transformación del negocio, ¿no? Fue un negocio que de alquiler de equipo pasamos a dar un servicio integral de laboreo minero y tuvimos un crecimiento gracias principalmente a este boom de la minería que nos estuvo acompañando.
el negocio creció de ventas anuales de 9 millones de soles a 43 millones, la planilla también se incrementó tremendamente, pasó de 60 a 500 y de tener una unidad pasamos a 2, ¿no? O sea, es una etapa en la cual hubo bastante crecimiento, pero también hubo bastante trabajo en conjunto con mi papá. Entonces, en esa época los dos trabajamos juntos y hubo bastantes ocasiones en las cuales no fue fácil, pero finalmente logramos trabajar en equipo, ¿no? Y después ya viene una tercera etapa, que es una etapa en la cual ya la empresa, digamos, nosotros tratamos de profesionalizar mucho más, y no solamente la empresa también, sino la familia, ¿no? Entonces ahí firmamos el primer protocolo familiar, se creó el consejo familiar, y ya venían los planes principalmente de tratar de consolidar el negocio, ¿no? Tuvimos un incremento de ventas de un promedio del 20% más o menos anual y llegamos a tener hasta 3 unidades. Y también como parte de la profesionalización lo que tuvimos fue un director independiente que también nos ayudó bastante en la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, y finalmente, que es la última etapa ya al menos en mi caso, es la venta de las acciones y ya me retiro de la empresa, pero digamos, esa es la evolución que tuvo hasta esa fecha. Y Patricia, esta evolución, cuando estuvimos conversando un poco, no fue tan lineal como aparentemente se ve. No, o sea, ahí parece como que todo ha sido lineal, ha sido crecimiento constante, pero en realidad, como todo negocio, eso no ha sido lineal, ¿no? Sí, o sea, definitivamente no. Porque en realidad en todos estos años, y justo tenía preparada esta diapositiva donde podíamos notar dos tipos de actividades, no quisiera llamarlas crisis, pero en realidad sí, pues generan al final una desestabilización, no solamente producto del entorno, por la crisis de la minería, pero también propiamente la crisis de crecimiento. Exacto, sí. O sea, realmente en este tema que parecía un crecimiento lineal y que podríamos decir, oye, no hubo ninguna etapas, digamos, de problemas, o sea, financieros, digamos, en realidad, ya viéndolo, tenemos yo creo que 2 periodos fuertes en las cuales tuvimos cierta crisis crisis financiera, ¿no? En un primer caso tenemos del 98 a 2003, que fue por el entorno. Ahí fue principalmente la crisis minera, ¿no? O sea, no sé si los que están escuchándonos, pero en ese periodo la minería mundial tuvo bastantes problemas, los precios de los metales se redujeron tremendamente y obviamente eso también trajo consecuencias con los clientes que teníamos que no podían pagarnos, ¿no? Inclusive yo me acuerdo que leyendo, cuando hicimos el protocolo teníamos que escribir la historia de la empresa, mi papá lo tuvo que escribir y como él comentaba ahí, en 3 oportunidades tuvo que paralizar casi la empresa, ¿no? O sea, no tenía obras, ¿no? Y realmente era bien difícil, ¿no? Yo me acuerdo que mi hermano, que en ese entonces lo acompañaba, me comentaba de que era difícil porque no te provocaba contestar el teléfono, pero tenías que hacerlo, o tocaban la puerta y tenías miedo de que pudieras hacer la tsunami que te venga a embargar. O sea, realmente fueron épocas bastante duras y claro, o sea, ahí una de las cosas que también ayudó fue que de repente todos nosotros ya no estábamos trabajando y mal que bien pudimos apoyar en forma externa inyectando algo de capital para que la empresa pueda seguir, ¿no? Y también, digamos que lo que sí hubo un montón fue la resiliencia de mi papá, ¿no? De seguir adelante, de seguir apostando por la empresa. Y de ahí otra crisis también fuerte, tenemos la del crecimiento, que fue en el 2011 cuando nos atrevimos a querer tener una unidad adicional. Y ahí, si bien hicimos toda la evaluación de proyectos, proyectamos las ventas de acuerdo a las estimaciones que nos dio el cliente, lo cierto es que finalmente esa nueva unidad nos trajo problemas, ¿no? Invertimos, compramos equipo nuevo, fuimos con muchas ganas de comenzar esa obra, pero una obra que estaba proyectada casi 3 años y a los 6 meses de haber comenzado, el cliente nos dijo que las proyecciones que ellos tenían de mineral para esa zona no eran ni el 50% de lo que ellos pensaban. O sea, en realidad nos estaba diciendo, mira,
estás con una sobrecapacidad de equipos, todos los equipos los sacamos con deuda, habíamos contratado gente, habíamos robustecido también bueno, todo lo que es las gerencias, y habíamos contratado gerentes independientes, y en realidad ahí, por ejemplo, también fue otro problema, ¿no? O sea, entonces yo siempre identifico estos dos momentos, ¿no? Y creo que a veces la crisis financiera puede ser como ahora, con el COVID, que es un factor del entorno, que muchas veces tú ni siquiera lo puedes predecir, ¿no? En el caso de la minería, sí había algunos indicios, tal vez, de que podía venir esa crisis fuerte y que fue bastante prolongada, pero en el caso del COVID-19, que es lo que estamos viviendo ahora, nadie lo ha podido prevenir, o sea, simplemente pasó, ¿no? Y también inclusive puedes tener crisis por crecimiento, o sea, también se puede dar, porque a veces nosotros, las empresas familiares, tenemos un tamaño que no nos permite crecer muy exponencialmente, porque si tomamos algunas decisiones de crecimiento y esas decisiones no son las acertadas o sea, de repente lo analizaste bien, evaluaste bien el proyecto, pero el entorno no te permite tener las ventas que tú estabas proyectando y has hecho la inversión, nos puede afectar, cosa que no afecta a empresas que son bastante grandes, ¿no? Y creo que la semana pasada Sergio, que hizo el webinar, nos comentaba eso, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con los planes de reactivación, porque hay un ejemplo que siempre usamos nosotros, ¿no? Coca-Cola con su gran lanzamiento de la Inca-Cola chicha morada, la moradita, y fue un fracaso total, lo sacaron del mercado, prácticamente tuvieron que regalarlo, o sea, el producto no pegó, y no pasó nada, Coca-Cola sigue ahí, pero si un empresario pequeño, mediano, arriesgara de esa forma, sacando este producto aparentemente innovador, ahorita ya no estaría. Entonces yo creo que también en las empresas familiares tienen que tener mucho cuidado cuando empiezan a tener planes de crecimiento, porque si estos planes de crecimiento, digamos, requieren bastante inversión, te estás exponiendo a ser bastante vulnerable, sobre todo en negocios como el que estábamos nosotros metidos, negocios en los cuales la maquinaria, o sea, el activo, la inversión principal son activos, y además de eso son activos que yo no puedo utilizarlos en otro negocio, otro sector que no sea minería. Entonces nos restringe bastante dónde podemos nosotros, digamos, colocar estos equipos, ¿no? Y obviamente son equipos que la inversión es fuerte, se financia con bancos y los bancos no perdonan en ese caso, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es algo que tendríamos que verlo, ¿no? A menos eso es lo que te podría comentar, Cintia. Y de todas estas situaciones, estos dos momentos que han sacudido, por llamarlo de alguna manera, a la empresa y a la familia, ¿qué lecciones o aprendizajes has podido sacar de estas situaciones? A ver, Sobre todo enfocado en cómo podemos hacer para superar una crisis financiera que se puede generar, sea por un tema interno de la familia o el propio crecimiento del negocio, o por temas externos como lo estamos pasando ahora. Claro, o sea, a ver, primero, definitivamente, el reto principal es mantener la liquidez. O sea, eso es algo definitivo, ¿no? Y tratar de cumplir, digamos, los compromisos también, ¿no? O sea, eso es bastante importante. Ahora, si tú me dices de lecciones y aprendizaje que hemos tenido, yo creo que uno es que definitivamente todas las empresas, sobre todo empresas como la de mi familia, que tiene ya casi 40 años, pasan ciclos buenos, ciclos malos. O sea, yo creo que no hay empresa que podamos decir nosotros que tenga crecimiento constante. No, todas las empresas van a haber ciclos que son muy buenos y ciclos que son muy malos. Entonces, ahí, por ejemplo, yo trayendo y un poco la enseñanza, y una vez conversando con mi mamá, cuando tuvimos esta crisis de crecimiento, le decía, mamá, ¿cómo hacía mi papá en la época que la minería estaba tan mal, ¿no? ¿Cómo pudo sostenerse, ¿no? Entonces, una de las cosas o tips que yo podría dar es el tema de tratar de tener un presupuesto familiar mínimo. Y ella lo que me decía era que cuando la empresa iba muy bien, ella, lo que hacía la familia, ahorraba. Y cuando la empresa iba muy mal, lo que hacía era sacar el ahorro para poder mantener y sostener el presupuesto familiar, ¿no? Entonces, realmente, una de las cosas primero que yo creo que aprendí de mi mamá en esas cosas es cómo manejar el presupuesto familiar siendo, digamos, esposa de un empresario. O sea, ella, como dijo, nosotros nos dimos cuenta muy rápidamente que los negocios tenían inclusive meses buenos, meses malos, semestres, trimestres buenos, trimestres, semestres malos. Entonces, era importantísimo tener este presupuesto mínimo, ¿no?
El otro aprendizaje que saqué, y es lo que estaba comentando, es cuidado con los crecimientos y cuidado con los riesgos que asumimos, tomando en cuenta que como empresa familiar somos muy vulnerables a crecimientos si no somos muy grandes. Si somos una pequeña o mediana empresa, cuidado con los riesgos que uno asume. A veces podemos emocionarnos porque el cliente nos presiona, nos dice, sí, saca otro equipo, tráeme más gente, mira que estás dando un buen servicio, yo te puedo asegurar el contrato, o vienen también otros clientes del mismo sector que empiezan a oír de cómo trabajamos, el buen servicio que damos, y también nos empiezan a inquietar para crecer, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Sobre todo si son empresas en las cuales la inversión en equipo es bien alto, ojo con los crecimientos. Yo creo que es muy importante esa parte. Otro aprendizaje que también, y esto es parte de lo que me comentó un consejero, que una vez que estaba hablando con un consultor, era las empresas familiares siempre, en general, reinvierten, porque buscan que la empresa vaya creciendo, y la principal fuente de financiamiento, sobre todo al principio, es la misma utilidad que genera la empresa. Entonces, está bien, o sea, para crecer hay que reinvertir las utilidades que uno va generando, pero sí es importante que tengamos una disciplina de que por lo menos un 30% se reparte en dividendos y esto vaya yendo a un fondo que ya sea para poder emprender nuevos negocios, para diversificar el riesgo, o también puede ser para poder tener una caja que nos ayude a enfrentar estos problemas como los de ahorita de liquidez, ¿no? Es más, traigo ahorita lo que comentó San Antonio, ¿no? Es otros casos muy sonados que ha hecho esta reconversión a bodega, y ellos lo que decían era que ellos hace 10 años, si no recuerdo, ahorita no tengo bien el tiempo, pero tenían muchos años de no aperturar ninguna nueva sucursal. Entonces, cuando el COVID los coge, a ellos los cogen justo con ganas de seguir creciendo. O sea, tenían liquidez, tenían respaldo, y por eso permiten que esta reconversión lo pueden hacer tan rápido, a diferencia de otros negocios que de repente no los encuentra con esa situación, ¿no? Después, algo importantísimo también es el tema de que vas a necesitar ayuda. O sea, uno no sale sola de las crisis financieras. O sea, definitivamente vas a necesitar ayuda de sus stakeholders. ¿A qué nos referimos con stakeholders? Tus clientes, tus trabajadores, tus proveedores, el banco. Entonces, ahí es importante la reputación que tú te hayas ganado con ellos. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo muy bien que en esas épocas en las cuales la minería estaba tan mal, y eso también yo lo saqué como enseñanza a mi papá y lo he mantenido cuando estuve a cargo de la gestión. Cuando la empresa estaba mal, de realidad mi papá siempre hizo todo el esfuerzo que estuviera en sus manos para pagar puntualmente los sueldos. Segunda prioridad, pagar SUNAT, pagar proveedores, pagar al banco. Y digamos, lo que sí tuvimos que ajustarnos bastante fuimos nosotros como familia. O sea, en ese periodo de crisis de la minería, como familia, tuvimos que ajustar fuertísimo el cinturón, y porque lo que priorizó mi papá era principalmente pagar a sus stakeholders, pagar a las personas que finalmente le decía, oye, nosotros podemos ajustarnos. Ellos no han tenido capacidad de ahorro, ¿no? Entonces ahí, esa reputación que tú te forjas en ese momento, cuando tú necesitas, digamos, apoyo, te la van a dar. Yo conseguí con los proveedores, me senté, los que eran los más importantes, me senté personalmente como gerente general, y los que no eran, que no digamos que no eran importantes, pero eran de menor importancia, se sentó el gerente de administración o se sentó el encargado de logística y les comunicaron, le dijeron, mira, estamos teniendo problemas, esta obra no ha salido como pensábamos, vamos a tener problemas con el pago, vamos a cumplir, pero nos tienes que apoyar. Y yo diría que casi en el 100% nos apoyaron, y lo que nos dijeron, sobre todo proveedores que venían desde la época de mi papá, era, ¿cómo no te voy a apoyar? Tu papá siempre nos ha cumplido con los pagos. O sea, épocas buenas, épocas malas, tu papá, como sea, trataba de cumplir los plazos. Cuando las épocas eran buenas, siempre los plazos pactados, plazos que cumplíamos. Con los trabajadores también me tuve que sentar, ¿no? Y pedirles a los que eran gerentes que por favor ya tener ciertos atrasos, pero que me ayudaran, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en esa época estábamos mi papá y yo en la planilla y no cobramos varios meses porque finalmente la empresa tenía que sobrevivir, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los gerentes sí me apoyaron bastante, y claro, si tu gerente ve que tú como dueño digamos, dejas de cobrar tu sueldo y das prioridad a sus trabajadores,
cuando tienes crisis como la de COVID, te apoyan. Te apoyan porque saben que tú la luchas, que sabes que tú estás ahí. Entonces, ahí creo que un tema importantísimo, la comunicación. O sea, importantísimo. No te quedes callada. O sea, no te puedes quedar tú callada o callado, digamos, estás con la crisis, estás con problemas de liquidez y no puedes tú negarte, no contestar el teléfono. Yo he escuchado casos, por ejemplo, de empresarios que me han contado, proveedores, que los llamaban y le decían, oye, ya está tu cheque, pasa. Y entonces pasaban a recoger el cheque y en el camino decía, uy, un ratito, no, mira, disculpa, que justo el banco nos ha dicho que se han cobrado equivocadamente un cheque que no pensábamos que le iban a cobrar, se adelantaron. Entonces, ponte, cosas así no puede pasar. ¿Por qué? Porque pierdes credibilidad, ¿no? Entonces, reputación unido con comunicación. Comuniquen, o sea, comuniquen que ustedes están mal, comuniquen que necesitan su apoyo. Ellos, si ya te has forjado la reputación, te van a apoyar si es que tú comunicas, o sea, no esconder, ¿no? Otra cosa importantísima, los asesores. O sea, a mí, yo entiendo que a veces las empresas familiares pueden decir, bueno, pero no hay plata para pagar un director independiente. Yo, al principio, cuando la empresa no era muy grande, lo que hacía era recurrir a amistades, a gente que yo les tenía mucho respeto como profesional y les contaba mis planes. Les decía, mira, tengo esto, pienso hacer esto, ¿qué te parece? Y ellos me aconsejaban, ¿no? Era gente que era reconocido, digamos, como muy buenos profesionales en finanzas, en marketing, dependía del problema que tuviera. Y en finanzas, por ejemplo, tuve un asesor que me ayudó bastante, ¿no? Como amigo también, en ese momento nos ayudó a poder ver cómo presentábamos al banco, cómo decíamos, cómo hacíamos. Entonces, el tener una caja de resonancia con un asesor externo ayuda bastante, porque te permite verificar si estás yendo por buen camino o no. Y como último punto, creo que de aprendizaje es de que realmente los valores que te enseñan los fundadores, como fue mi papá, te sirve. O sea, te sirve porque te forma y te permite mantener una cultura empresarial y familiar que los proveedores y tus trabajadores, tus clientes, tus stakeholders en general lo reconocen y te sirve mucho para estas situaciones de crisis. O sea, tener una buena reputación sirve muchísimo. O sea, yo pongo, por ejemplo, ahora que estoy enseñando a mis alumnos un ejemplo, ¿no? Si un restaurante antes del COVID-19 de por sí no tenía mucha fama de ser muy limpio, ahora, o sea, ya te forjaste la reputación. O sea, ahora no puedes poner en tus redes, estamos cumpliendo protocolo, estamos bien, no pasa nada, ven. No, pues porque ya te forjaste una reputación. Entonces, es importante que cuides tu reputación y sobre todo empresas familiares como la nuestra, ¿no? La de mi papá, que hasta el nombre está puesto en la empresa. O sea, tu apellido está ahí, ¿no? Y hay que cuidarlo finalmente. Bueno, eso es lo que podría compartirles, Cintia. Espero que les ayude, ¿no? No, de todas maneras. Y mira, Pati, justo voy a empezar empezamos con el Q&A. Tengo acá un comentario que quiero leértelo, que dice, okay, la enseñanza de la reputación que Don Miro nos enseñó, hasta ahora la aplico de entrada. Es muy dura, pero da buenos resultados. Es un comentario muy bonito de Rodrigo Allende. Claro, es el mentor, mi papá fue su mentor. Él fue el encargado de logística y que yo le decía, ya, Rodrigo, llama a los proveedores y dile que no hay plata, o sea, que nos tiene que acompañar. Gracias, Rodrigo, de verdad. De verdad que es un comentario muy bonito, y creo que demuestra mucho, creo que la pasión y el cariño que también está y forma parte de cualquier negocio y en especial de los negocios familiares, porque ahí es donde se conjugan todos esos sistemas de los colaboradores que son como parte de la familia también, la familia en general, y que lo que se busca es cuidar muchísimo. Y hablando ahora del tema de COVID, por ejemplo, yo he conversado con varias empresas de más o menos qué cosas están haciendo para poder enfrentar esa situación, y tienes diversas actividades, pero sobre todo he notado la diferencia que existe en el acercamiento o el tipo de política o de actividad que está haciendo una empresa familiar y una que no es familiar. En la empresa familiar y las con las que he conversado, esas ganas de querer como sea cuidar a los colaboradores y sus familias, es bastante fuerte, tan fuerte que incluso muchas de ellas me lo han dicho, no me importa si tengo utilidad cero. Sí, es verdad. Tengo que ayudar, o sea, si no genero un círculo virtuoso que al final no salimos nunca de esto.
y que han intentado como sea no disminuir los sueldos, no, no reducir personal, versus otras compañías que, claro, tienen otro tipo de políticas, pero donde o sea, hubo despidos, reducciones de sueldos, a veces hasta más del 50%, pero no solamente porque no se quieren ver tan, o sea, porque está golpeando la economía y sobre todo a la empresa, sino muchas veces porque no quieren ir en contra de los ratios de rentabilidad que esperan al final del año. Y claramente ya no es así, ya no va a poder ser así. Exacto. Porque la situación ha cambiado. Es difícil, sí, exactamente, ¿no? Y yo lo que te puedo decir, Cinta, al menos, por ejemplo, la secretaria de mi papá, ¿no? Me decía, tu papá no iba a almorzar a la casa de tu mamá porque tenía miedo, porque no tenía, o sea, a veces no podía ni cumplir con la mesada y tu mamá tenía miedo de lo que tu mamá podía decir, pero nunca dejó de pagarles, o sea, nunca, o sea, hacía lo posible e imposible por pagarles el sueldo. Y ellos, hasta, bueno, me acuerdo cuando mi papá murió en el 2017, muchos de ellos, pues, obviamente estaban ahí, ¿no? Porque es parte, es su mentores, finalmente, ¿no? Es verdad. Mira, y acá tenemos de Giovanna Enríquez, que también, Miro Vidal es una empresa de valores y sobre todo de transparencia. Aprendí mucho del ingeniero, el ingeniero Miro, y de Patricia Vidal también. Qué bonito. Gracias. Y también tenemos Sí. preguntas, Pati. A ver, Dice, dime. la primera pregunta, ¿cómo podríamos hacer para que el personal tenga mayor colaboración e identificación en estos tiempos de crisis? A ver, yo creo que más que cómo podemos hacer, es qué has hecho antes. O sea, ahorita es muy importante todo lo que tú hiciste antes. En estos momentos de crisis tú cosechas esas cosas. O sea, personal que tú le apoyaste, que le ayudaste a crecer profesionalmente y personalmente, que, por ejemplo, a mí me sorprende, pero unas cosas cuando hacíamos encuesta de clima laboral, lo que apreciaban la mayoría, y era el número uno de nosotros en qué es lo que más fortalece a la empresa, era que pagáramos los sueldos sí o sí al final del mes. Entonces, si nosotros hemos hecho esa tarea, o sea, hemos logrado tener fidelidad de nuestros trabajadores, ahorita ellos van a estar ahí. O sea, ¿qué podemos hacer para que nos apoye? Comunicar, hablarles, o sea, comentarles cómo está, qué planes tienen, qué es lo que se piensa hacer, cómo ellos, en qué pueden colaborar ellos para apoyar a la empresa, en qué pueden colaborar para hacer mejor las cosas. También cómo pueden hacer es tratar de pedirles que les den ideas. Muchas veces, ahora me acuerdo, ponte La Calera, el dueño siempre comenta que casi todas las ideas de implementación y de innovación que ha tenido esta empresa de Huevos La Calera vienen de sus trabajadores. Entonces también, ¿qué pueden hacer? Denle la oportunidad de que puedan hablar. O sea, hay que un poco de empowerment, ¿no? O sea, ellos pueden saber, ellos están en el día a día, están ahí, pueden saber por dónde puede haber mejoras, por dónde pueden haber un tema de poder lograr, digamos, salir adelante. O sea, comunicación, es básica, comunicación. Ok, Pati, acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué pueden decir sobre la política de reinversión? ¿De qué depende optar por la reinversión o por el reparto de dividendos? A ver, primero creo que cuando la empresa está comenzando hay que reinvertir, porque es al inicio es muy difícil que los bancos te apoyen, ¿no? Entonces, yo sí aconsejaría que al inicio, sobre todo, reinvertir lo que puedan reinvertir hasta que lleguen a un tamaño en la cual ya pueden, digamos, trabajar con bancos, trabajar con dinero propio con bancos, y en ese momento ya podrían entrar digamos, a tener como sana política un 30% de la utilidad en la medida posible, repartir como dividendos, y el 70% que se quede para que la empresa siga creciendo. El ratio me lo dio un consejero, entiendo que él me decía, mira, es algo que deberían ustedes como sana política. ¿Por qué? Porque si, digamos, imagínense que los accionistas no fueran la familia, fueran un tercero. O sea, un tercero no te va a dar plata, no va a invertir en tu negocio si tú nunca le das dividendos. O sea, es normal. Entonces, en esa parte, como buena política, digamos, de gobierno corporativo, sí se tiene que tratar a los accionistas como lo que son, accionistas que han puesto el dinero para tener digamos, una utilidad. ¿A través de qué? Del cobro de dividendos. Entonces, ahí, por ejemplo, es importante, ¿no? Es importante eso, o sea, reinvertir mientras la empresa crezca. Una vez que la empresa ya creció y ya el banco te puede prestar,
empieza a repartir dividendos y a guardar. O sea, también esos 30% puede ir a un fondo, como le digo, para poder en un futuro diversificarse, o también puede servir para un fondo para poder proteger a la empresa en problemas de liquidez. Esas, digamos, dos opciones te permiten, ¿no? Perfecto. Otra pregunta más. ¿Cómo manejar cuando en una empresa familiar la siguiente generación tiene otra visión de empresa? ¿Cómo se conjuga versus la visión de los fundadores? Ya, esa es una pregunta que siempre se hace en las empresas familiares, y yo creo que es importante cada cierto tiempo ir calibrando, ¿no? ¿Y qué también te refiero con calibrar? Ir viendo si todos tienen el mismo norte, ¿no? Si todos tienen el mismo norte, bien. Si no tienen el mismo norte, sí tienen que empezar a, digamos, tratar en la medida posible de llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Muchas veces hay algunos miembros de la familia que quieren asumir más riesgo que otros, o muchas veces algunos desean diversificarse. Entonces, cuando hay diferente visión yo no diría, digamos, de generación, puede haber inclusive no de generación en generación, sino una misma generación, inclusive hasta en los socios fundadores, ¿no? Puede haber diferente visión. Entonces, yo que les recomendaría tratar, número uno, de alinear expectativas, de alinear visión, qué es lo que quieren ellos con la empresa, qué están buscando. Eso, sobre todo al principio, cuando comienza el negocio, si son socios, sí o sí. O sea, ¿qué están buscando los dos? ¿Qué es lo que quieren? Si los dos se alinean, perfecto, sigamos adelante. Y cada cierto tiempo ir calibrando si estamos en lo mismo. Si no, se tendrá que tomar la decisión en algún momento. En empresas familiares muchas veces se habla de podar el árbol. ¿A qué se refiere con podar el árbol? Se refiere a que si es que no hay, digamos, alineación de visiones, si no quieren lo mismo las personas que están metidas en negocio, entonces es mejor que una de ellas, o algunas, dependiendo, que no comparten la visión que tiene, se den un paso al costado y, digamos, dejen a la otra persona que siga con la empresa y que siga trabajando con la visión que él tiene, ¿no? O que ella tiene, depende, ¿no? Pero yo he visto que no haya, digamos, concordancia en visión, inclusive en la misma generación, de una generación a otra, socios que recién comienzan, ¿no? O sea, ¿cuántos negocios que comienzas y empiezan a pasar el tiempo y de pronto te das cuenta que la cosa no fluye? Y cuando empiezas dices, ¿por qué? Es porque las visiones no son las mismas. Entonces, si no tienes una misma visión, no tiene sentido seguir adelante. Es mejor hablar antes que la cosa se ponga, digamos, más caldente y las conversaciones no sean tan diplomáticas, y más bien con las aguas calmadas, conversar, alinear y seguir adelante. Regresamos al tema de comunicación, si te das cuenta, Sí, claro, como es uno de los vital. pilares fundamentales, una comunicación transparente. Tengo otra Sí. pregunta más que dice, ¿puede haber conflicto de posiciones entre los miembros de la familia sobre crecer rápido o de manera conservadora? Definitivamente. O sea, no todos los seres somos iguales y no todas las personas tenemos la misma versión al riesgo. Entonces, ahí, eso además es un problema común en muchas empresas, familiares y no familiares, diría yo. Es normal, ¿no? Normalmente tienes el socio que es el socio que está en la parte operativa, de repente, tienes el socio que es el comercial, que él quiere crecer, o sea, eso puede pasar, digo, sea familia o no, o sea, es normal. Pero sí es importante, una vez más, comunicación, definir los riesgos. Cuando uno hace el protocolo familiar, por ejemplo, uno de los puntos que se toca es justamente eso, hasta dónde queremos arriesgar, ¿no? ¿Cuánto queremos, o sea, cuánto estamos dispuestos nosotros a arriesgar? ¿Cómo nosotros fijamos nuestros límites de riesgos, ¿no? Hasta dónde queremos seguir invirtiendo en esta empresa, hasta dónde no queremos, qué ratios de endeudamiento vamos a manejar, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? Dependiendo del negocio, por ejemplo, en empresas que son entiendo como las que tenía, que era de servicios mineros, los ratios de 3:1 es bastante manejable. Otras empresas que pueden manejar un ratio de 2:2, depende. Pero sí es importante que fijes un ratio de endeudamiento que está ligado indirectamente con lo que es el riesgo, y eso permita monitorear un poco el riesgo del negocio, ¿no? Y una vez más, volvemos a lo mismo, Cintia, comunicación. Comunicar, ver si estamos alineados, inclusive en riesgos, ¿no? Y no es malo. O sea, hay personas que son muy agresivas y han llegado bastante, digamos, adelante. Es más,
Cintia, no sé, hay socios como el de Apple, por ejemplo, ahorita no me acuerdo los nombres de los dos socios, se me ha ido, pero ellos, parte de la razón por la que se separan es por la percepción que tenían de crecimiento. O sea, ¿qué les motivaba? Hay socios que les motiva crecer económicamente y a otros socios que les motiva ser eficiente. A otros socios que les motiva el lograr que su empresa, digamos, cubra una necesidad del mundo, ¿no? Como Telsa, por ejemplo, que lo que quería era que los carros cuiden el medio ambiente con el tema de la electricidad, y bueno, ¿no? O sea, lo está logrando. Entonces, ahí, una vez más, alinear expectativas, comunicación, importantísimo. Perfecto, que tengo otra pregunta más. ¿Cómo hacer para que la siguiente generación se involucre más con la empresa? Uy, a ver. Yo creo que primero no presionar, ¿no? No presionar, dar libertad, y a veces la vida misma lo va llevando, ¿no? Sí es bueno, por ejemplo, hablar del negocio, sobre todo de la historia, ¿no? Cómo comenzó, como esto que estábamos contando, ¿no? Que estaba diciendo al inicio. Oye, mi mamá siempre cuenta que fueron a ver una máquina, a tomar unos vinitos y nada más, y salimos con una deuda, con equipo y con 4 hijos en el colegio. Ya, esas anécdotas sirven. O sea, cómo se inició el negocio, todo lo que pasaron, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos de Petramás, que Cata contaba que cuando comenzó el negocio de recojo de basura, ella lo que hacía era, para asegurarse de que el servicio era bueno, una vez que pasaba su gente, ella se daban todo un recorrido con su esposo, con su carro, a ver si habían dejado alguna bolsa de basura al inicio, por ejemplo. Esos son anécdotas que va uniendo y van identificando, son como cuentos, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero que son parte de la leyenda familiar y que va haciendo que sin querer se vaya identificando. O sea, creo que no se puede forzar, pero sí he visto varios casos, un montón de casos, y me incluyo yo, y incluyo a varios. Cintia, hemos estado en asociación y luego sabemos muy bien de varios casos que entraron mientras aprobaban el TOEFL. Papá, entro a trabajar mientras hago el TOEFL, porque el trabajo donde estoy no me da el tiempo, y se queda. O me entro acá porque mientras me sale la maestría en el extranjero, y se quedaron. O sea, es eso, o sea, no forzar. Y creo que las anécdotas como la del vinito ayudan mucho. La del vinito y que no querían solamente ir a visitar al amigo y salieron con deudas de $500,000. Imagínate, yo le digo, papá, yo me muero. O sea, con hijos en el colegio, yo no sé cómo ustedes, 2 par de locos, se animaron. Bueno, creo que fueron los vinitos. Fueron los vinitos. Y también la pasión que tienes al final por la idea, ¿no? Tú hablas de Catalina y la empresa, y efectivamente se paseaba con su carro, y me acordaba que ella nos ha contado en varias oportunidades también que si veía por ahí una bolsa de basura la recogía en su carro. Sí, exacto. Poder, exacto. O sea, obviamente, cumplir con el compromiso que tiene con la municipalidad. Exacto, es la responsabilidad y tu reputación, ¿no? O sea, te va aflojando. O sea, las empresas que terminan llegando alto es porque están en un constante satisfacción de sus clientes y estar viendo, como Cata, imagínate, o sea, ¿qué otro empresario, no sé, se atrevería a eso, ¿no? En su carro, ir y volver a rastrear toda la zona para asegurarse y contraasegurarse que la basura había sido recogida? O pararse y recoger la bolsa porque no podía, o sea, no puede permitir que su servicio sea malo, ¿no? Claro. Es eso. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido que, como dueños, coger nuestro micro interprovincial porque tenía que llegar un repuesto para que el equipo no pare? O sea, salía a 10 de la noche, 5 de la mañana estaba el trabajador esperándome en el cruce, me acuerdo, entre Guayá y ahí me esperaba para entregarle el repuesto para que la máquina no pare. Y eso lo hizo mi papá, nosotros veíamos, podíamos estar comiendo y de pronto su maletita y me voy, que la mina tiene problemas y tengo que llevar un repuesto. ¿Listo? O sea, esas son historias que van uniendo. ¿Y cómo no identificarte cuando ves un papá que está ahí, que se identifica, que habla, o sea, y sus trabajadores también, el respeto que le tienen? O sea, todo eso va forjando, ¿no? Y viene natural, creo, finalmente. Como mencionas, es un tema de involucrar, pero también de respetar, porque no todos les va a gustar y van a querer participar dentro de la gestión de la empresa familiar. Pero sí el involucrar, porque al final hay una historia detrás de esfuerzo, de emprendimiento, de lucha, y sobre todo también en estos momentos donde hay diferentes tipos de crisis, donde a veces, por ejemplo, le decía a unos alumnos, de acá a unos años, cuando ya estén mayores y de repente tengan hijos, nietos, y les pregunten qué hicieron en el año 2020, yo espero que sean del grupo que digan que se la fajaron 5 veces para poder trabajar mucho más duro y salir adelante. Exacto. Porque Sí, es lo que nos toca.
Exacto. Cintia, o sea, por ejemplo, la empresa, si te das cuenta, ha estado en plena época del terrorismo. Claro, Igual, o sea, tenía que fajársela, se la fajaban, ¿no? Y ahí así también, es. por ejemplo, la reputación ayudó para que a mi papá no le tocaran sus equipos y le dejaran cuando bloqueaban la carretera, él pasaba. Reputación, Imagínate. imagínate. O sea, a él Acá no lo tenemos, tocaba, ¿por qué? Porque cumplía con sus trabajadores, y eso era lo que decían. El INGE claro. sí cumple. Y mira, acá tengo, los habían puesto ya hace un rato, pero quería dejarlos para el final, un par de comentarios que han agregado también de personas que han tenido la oportunidad de haber trabajado con tu familia, contigo, con tu papá. Uno es de Carlos Roncal, que dice realmente una gran empresa con reputación, una gran cultura implementado por el que fue mi maestro, el ingeniero Miro Vidal. Puedo comentar que los proveedores nos daban equipos con solo la orden de compra y pedirlo. Gran equipo gerencial liderado por Patricia Vidal también. Y luego Norca, que te felicita también, que le da mucho gusto escuchar la historia de tu empresa, incluso en otro contexto, en otro momento de crisis, como podemos estarlo mirando y tratando de encajarlo. Entonces, Okay. para ir cerrando, yo tengo aquí también que, en función de lo que hemos conversado, también escribí algunos puntos. Y creo que entre las lecciones que podemos ver está la planificación de los ingresos y los gastos. No solamente, creo que siempre hablamos de tener cuentas claras y separadas, pero creo que eso cobra mucho más relevancia pensando en que en cualquier momento ahorita es el COVID, pero más adelante sabrá Dios qué otro tipo de crisis podamos tener. Uh-huh. Y establecer esos presupuestos, como decía Patricia, para poder enfrentar las épocas de vacas flacas, que siempre sucede. Crecer no siempre es bueno, aunque suene contradictorio, aunque suene de repente contraproducente. Entonces, debemos tener mucho cuidado en si nos enfocamos solamente en el crecimiento per se, porque también hay que cuidar de que ese crecimiento venga acompañado con una buena gestión interna, con un orden y una organización también. Hablaba Patricia también del capital pasivo, del tema de las inversiones, de fomentar una comunicación fluida y transparente, sobre todo en momentos de cambio. Y eso es importante, mantener a las personas comunicadas para las cosas buenas y las cosas que no son buenas. Ahí pensaba, no sé si recuerdas que también nos compartimos la noticia de la carta que envió el CEO de Airbnb a todos los Ah, ¿verdad? colaboradores, Sí. explicándoles absolutamente con muchos detalles toda la situación por la que estaban pasando, los esfuerzos que habían hecho para evitar despedir gente, pero que no podían, ya no podían seguir, o sea, sin hacer ajustes. Y con una serie de detalles muy, 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 como decía, transparente, honesto, y sobre todo se transmitía esa preocupación que al final, a pesar de esos momentos también de separación, que es importante por el respeto a las personas, ¿no? Uh-huh. El contar con consejeros, directores externos, y yo ponía externos e independientes para la familia, porque puede no ser miembro de la familia, pero si es el tío, el tío de cariño, que lo ve desde Claro, hace no. muchísimos años, ya no es Es independiente, independiente, no, ya no. ya no lo es. Ya cuando empiezan a invitar, que a veces hemos hablado de eso en la asociación, cuando empiezan a invitarlos a los consejeros, a los matrimonios, a los bautizos, ya estamos dejando la independencia a un Uh-huh. lado, ya que también tienen cuidado con eso, y sobre todo porque esto sirve para potenciar el crecimiento, el que tú decías, esa caja de resonancia, el crecimiento no solamente para la empresa, sino también para la familia, porque la familia va creciendo y necesita tener una estructura determinada para poder soportar ese crecimiento. Como penúltimo punto, bueno, el desarrollo de la buena reputación y una buena reputación con todos los grupos de interés, porque creo que eso también es importante y más aún en situaciones como esta. Es duro a veces tocar la puerta ahorita de repente a tus proveedores, bueno, los bancos, para tratar de ver, decir, oye, yo quiero pagar, pero también hay que ver cómo nos organizamos, qué tipo de actividades podemos, qué tipo en conjunto acuerdos podemos llegar para poder igual cumplir con los Uh-huh. compromisos, pero teniendo en cuenta las circunstancias por las que puede estar pasando la compañía en este momento. Y los valores, lo dejé al final, pero creo que es importantísimo como cierre de esto, el contar con valores y principios dentro y fuera de la casa. Y esos principios consistentes, valores consistentes, porque eso es lo que va a reforzar la reputación, la comunicación y sobre todo para que en esas situaciones todos puedan decir, ok, vamos a poner el hombro porque juntos vamos a poder salir adelante de esta situación.
No sé si te gustaría, Patricia, agregar algo más, No, yo porque creo que estamos está siempre bastante on time. todos los puntos que hemos, digamos, de aprendizaje, ¿no? Y en general todos tienen su peso respectivo, pero creo que lo más importante son los valores y principios que uno trae de casa y que finalmente se ve reflejado en la reputación que vas forjando, ¿no? Así es. Así que bueno, Patricia, yo te quiero agradecer muchísimo por haber también dado este espacio, a todos ustedes por haber participado, por las preguntas, por los comentarios. Creo que además han sido bastante emotivos también para Patricia y su familia, de ver cómo la gente lo sigue recordando y con mucho cariño y sobre todo reforzando esos elementos que Patricia ha ido comentando, que han sido los cimientos también del crecimiento de su familia y el emprendimiento de su familia, la empresa que ahora, que todavía sigue funcionando, por supuesto. Y quería agradecerte también por compartir esta historia, porque al final no todos terminan teniendo la oportunidad de compartir algo tan cercano, ¿no? Esta situación de, te voy a contar sobre mi familia y sobre el emprendimiento que tuvo. Y creo que eso también lo hace más humano, lo hace más humano porque, sobre todo, creo yo, y con esto cerramos, lo más Claro. importante y lo más valioso termina siendo tu gente. Así que Sí, esa es otra exacto. fotografía que me compartió la familia. A ver si encuentran a Patricia por ahí. Si no la encuentran acá se las enseño. Y creo que Ahí está eso bien. refleja también la importancia de la gente, del equipo, de tu Exacto. equipo Sí, humano. sí, Ellos yo son creo que sí, los que es van a básico. ayudarte a poder salir adelante y a todos en momentos de crisis es la gente, Sí, es sí. el equipo humano, porque al final las empresas son entes jurídicos que no tienen ni razón ni nada, están conformadas por personas. Así Ujú. que, nada, muchísimas gracias, Pati, muchísimas Gracias, gracias a Cintia. todos, estamos cumpliendo con los tiempos. Yo aprovecho y cierro con esa frase que me gusta mucho, que la encontré un webinar del EA Business School, que habla justo de la semilla de tu éxito puede ser la semilla de tu fracaso en el futuro si no hay adaptación al cambio. Y eso también es importante, Sí, estar exacto. Eso preparados, todo tener la... 5 ojos y estar pensando en cómo vamos a seguir adaptándonos a los nuevos cambios, a la nueva normalidad, que es la que estamos viviendo en este momento. Así que con esto terminamos nuestro conversatorio de empresario-empresario. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos en Facebook de Family Business School, LinkedIn. Tenemos también un canal de YouTube donde colgamos luego los videos para que puedan ustedes verlos nuevamente. Así que les agradecemos muchísimo por haber participado. Muchas gracias y buenas noches.